Amén. Te damos gracias, Dios. Gracias por habernos permitido llegar a tu casa. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar, Dios. Porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Oramos por tu palabra, Señor. Que de una manera especial, Señor, tú nos hables, Señor, a nuestros corazones en esta mañana, Padre. Que nos vayamos con esa porción, Espíritu Santo, de tu presencia, Señor. Que todos hemos venido anhelando recibir, Señor. En esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Me presento delante de ti, Señor, como vasija, Padre. Tú sabes, Señor, que no tengo nada que dar, que no hay nada en mi humanidad, Señor, nada de mi humana sabiduría, Señor, Padre, que yo pueda dar, Señor. Por eso te pido que seas tú, Señor, que uses mi boca como un instrumento en tus manos. Bendigo a cada uno de los que ha llegado en esta mañana y te pido que toques sus corazones de una manera especial, Señor, y que tu autoridad, Señor, Padre amado, recorra este lugar. Te pido, toma el control de la atmósfera espiritual, Señor, desde este momento, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos la libertad solamente a ti, Espíritu Santo, porque tuya es la gloria. Te pido que tomes tu lugar, Señor, como Rey en este lugar, Señor, como Señor de señores, y que te comiences a pasear como solamente tú sabes y puedes hacer. Te doy las gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déselo, si se lo va a dar, déselo bien. Amén. Bueno, el mensaje que Dios me dio para compartir hoy, ya lo tenía hace un tiempo. Es de esos mensajes que Dios te da, pero no te da el permiso de predicarlo. Te lo da y el mensaje queda ahí. Y me tocó predicar varios miércoles con anterioridad. Muchas gracias. Y oraba por los mensajes y tenía ese mensaje ahí. Yo digo, Señor, ¿cuándo voy a predicar ese mensaje? Y Dios no me daba el permiso, no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Y lo tenía ahí el mensaje. Y cuando el pastor me dijo de predicar, inmediatamente esa alarma se encendió dentro de mí. El Señor me hizo acordar de ese mensaje. Y recuerdo que tuve una experiencia con ese mensaje la primera vez que Dios me lo dio. Y cuando lo volví a leer, para traerlo hoy a compartirlo con ustedes, volví a tener la misma experiencia que tuve esa primera vez cuando Dios me dio el mensaje. Entonces estoy expectante y sé que Dios te va a hablar hoy. Sé que te vas a llevar lo que viniste a buscar hoy, sé que te lo vas a llevar. No porque yo te lo dé, sino porque Él está aquí y Él te lo va a dar. El título del mensaje de hoy es Anestesiados. Es el título del mensaje. Y vamos a hablar un poco de una historia muy conocida, que es la historia de Sansón. Yo creo que los que estamos aquí, la mayoría la conoce. No vamos a indagar mucho en su historia, usted la puede leer en el libro de Jueces desde el capítulo 13 en adelante. Pero para los que no la conocen, la mamá de Sansón era estéril. Ella no podía tener hijos y anhelaba tener hijos, y Dios hace el milagro, un ángel de Dios la visita y le otorga ese milagro y le da una respuesta a esa oración que ella hacía. El ángel la visita, le dice que va a tener un hijo, que no va a tener cualquier hijo, sino que ese hijo va a nacer con un propósito específico, marcado por Dios para un propósito. Ella tiene el niño nace con eso que Dios le prometió que iba a nacer. Y la particularidad de Sansón es que Sansón nace como respuesta de Dios para un pueblo en cautiverio. El pueblo de Israel, en el tiempo en que Sansón nace, el pueblo de Israel lleva más de 40 años de esclavitud en manos de los filisteos. Y él nace como una respuesta de Dios a ese pueblo cautivo. Pero como toda respuesta de Dios, como todo propósito de Dios, Él le da el depósito para que sea respuesta. Todo propósito de Dios, todo lo que Dios hace, el propósito que Dios te da o lo que Dios te manda hacer, la respuesta para lo que tú seas, Él siempre te va a dar la herramienta, el depósito que tú necesitas para cumplir eso. Y el depósito de Sansón era su fuerza, lo que él necesitaba en ese tiempo para cumplir el propósito, para hacer respuesta. Y yo sé que tanto tú como yo y los que están mirando esta transmisión
son respuesta de Dios para muchas cosas que han pasado alrededor de su vida y cosas que están pasando en este tiempo. Son respuestas de Dios. Son respuestas para cadenas generacionales en tu familia y tú no te diste cuenta, pero tú has nacido como respuesta para romper esas maldiciones generacionales en tu familia. Has nacido como respuesta para romper esas maldiciones en tu barrio, en tu ciudad, en tu país. Tú eres respuesta de Dios para este tiempo. No importa la edad que tengas, ni dónde vivas, ni quién seas. Eres respuesta de Dios para este tiempo. Pero hay algo que yo siempre me he preguntado, y tal vez muchos se lo preguntaron cuando leemos la historia de Sansón, es que la fuente de su fuerza era un lugar bien particular de su cuerpo, que era su cabello. La Biblia dice que esa era la fuente de la fuerza de Sansón, ¿no? Y yo siempre que leía la historia me preguntaba y decía, ¿por qué a Dios se le ocurre poner la fuente de su fuerza en su cabello? No es muy Marvel, ¿no? Que esté en algún objeto externo a él o en alguna parte de su cuerpo. No, estaba en su cabello, esa era la fuente de su fuerza. Y cuando le preguntaba a Dios por qué en el cabello, porque la Biblia no lo explica, Dios me decía, el cabello es uno de los pocos lugares del cuerpo donde es físicamente y biológicamente hablando imposible que sea fuente de fuerza humana, que provenga del ser humano. Sí o sí tenía que ser sobrenatural. Sí o sí era un lugar donde cuando él recordara de dónde provenía su fuerza, no podía acordarse de sí mismo, tenía que acordarse que fue Dios que se la dio. Y él me decía, esa es la forma que Dios tenía de recordarle a Sansón que la fuerza no provenía de él, que Dios era quien estaba con él. Y el primer versículo que vamos a leer hoy es Jueces 13, 24 y 25. Y dice, y la mujer dio a luz un niño y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El Espíritu de Dios estaba en él. No solamente era respuesta, no solamente tenía el depósito, el Espíritu Santo estaba en él y se manifestaba en él. Pero aquí lo medular del mensaje, y era que Sansón tenía una anestesia espiritual. Algo que lo alejaba de la voluntad de Dios, que le drenaba el depósito que Dios le había dado. Algo que lo hacía perder o alejarse de todo aquello que Dios le había dado en un principio. Y los que leyeron la historia, la anestesia espiritual de Sansón eran las mujeres filisteas. La Biblia registra 3, que la Biblia registre, solamente 3. La primera, que es asesinada, usted puede leer la historia. La segunda, la Biblia la nombra muy brevemente. Y la tercera, en la que la Biblia desarrolla, es Dalila. Y la raíz hebrea del nombre Dalila se traduce como debilitar o desarraigar. Y cuando yo digo que Dalila era la anestesia espiritual de Sansón, ¿qué es una anestesia? Una anestesia es una intervención química que se le da al organismo que hace que el organismo pierda por completo la sensibilidad. Es decir, no solamente usted no siente el dolor, sino que no puede hacer nada al respecto con lo que se está haciendo sobre usted cuando usted está anestesiado. Es decir, a usted lo anestesian, no solamente no va a sentir lo que se hace sobre usted, sino que tampoco puede responder a nada que se haga. Y yo no sé qué es lo que te ha anestesiado a ti espiritualmente. No sé si es la desobediencia, algo que Dios te mandó a hacer y no lo hiciste, y ahora cargas con la culpa, con el dolor, con la condenación de no haber hecho lo que Dios te dijo, y eso te anestesia espiritualmente. La unción entra por un lado y se va por ese lado. Entonces, esa anestesia espiritual por esa desobediencia te roba la unción, te roba lo que Dios te ha dado. No sé si es un pecado, no sé si es una persona, como en el caso de Sansón, o si es una condición interna que tú tienes. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, una cadena que tú no puedes romper que te anestesia espiritualmente. Pero te diré lo que Dios me dijo a mí cuando yo pasé ese proceso, porque no predico nada que no haya vivido. Si tú no te levantas
para pelear contra lo que te anestesia, si tú no te levantas para pelear contra lo que te aleja de la presencia, si tú no te levantas para pelear contra lo que te aleja de Dios, es muy probable que sufras las 3 pérdidas que sufrió Sansón por dejar que esa anestesia siguiera actuando en él. Y las vamos a ver muy rápidamente hoy. Primero, pierde la sensibilidad por las cosas espirituales. Es lo primero que se pierde. La sensibilidad por las cosas espirituales. Yo conté la vez pasada que me tocó predicar el proceso que yo viví, y cuando uno se anestesia espiritualmente, lo primero que pierde es la sensibilidad por las cosas espirituales. Te debilita. La primera traducción del nombre de Dalila. Te da igual si oras o no, si ayunas o no, si se movió Dios o no se movió Dios, si Dios hizo algo o no hizo algo. Pierdes el hambre y la sed por ver algo diferente. Hay gente que todo el tiempo está diciendo, ay, tendría que haber algo más, y hay que orar más, y el Señor se tiene que mover de tal manera, y hay veces que se pierde el hambre y la sed por ver algo diferente de parte de Dios, por ver la manifestación de Dios, por ver el poder de Dios. Se pierde la sensibilidad espiritual. ¿Hace cuánto que no sientes su presencia? Tal vez la sentiste hoy, la sentiste ayer, tal vez la sentiste hace una semana o hace meses, o tal vez hace años que no sientes su presencia. ¿Hace cuánto que no te quebrantas como un niño ante Dios? Dices, papá, acá estoy, te necesito. ¿Hace cuánto que no lloras en la presencia de Dios genuinamente? Que no sientes esa unción que tu cuerpo no la puede contener. Yo contaba una experiencia sobrenatural la vez pasada sobre eso. Esa unción que Dios te empieza a dar y uno se queda ahí, no sabe qué hacer. Lo único que puede hacer es recibir. ¿Hace cuánto? Y comenzamos a servir al Rey sin conocer al Rey. Y a adorar al que está sentado en el trono sin importarnos si está sentado en este trono o si este trono hace rato que está vacío. Si en este trono hace el rato que el Rey se fue. Y comenzamos a responder emocionalmente a lo que tendríamos que responder espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vemos en la vida de Sansón. Jueces 16:16. La Reina Valera dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La NBI dice, hasta hacerlo sentir harto de la vida. Y la Biblia de las Américas dice, su alma se angustió hasta la muerte. A Sansón le dolía, le angustiaba hasta la muerte que Dalila lo presionara, que Dalila lo importunara, que Dalila le robara la paz. Le dolía, le angustiaba hasta la muerte, pero no le dolía estar lejos de la presencia de Dios. No le dolía ni le importunaba saber que le había fallado a Dios o que estaba lejos de su presencia. Y te empieza a doler más lo que te sucede humanamente. Te empieza a doler más si te quedaste sin trabajo. Te angustias hasta la muerte porque perdiste el trabajo, porque económicamente no querés lo que te gustaría tener, porque tal persona te habla o no te habla, porque te llevas con tal familiar o no te llevas con tal familiar. Te angustia de tal manera, pero tal vez hace meses o hace años que perdiste esa comunión con el Espíritu Santo y que tal vez la presencia de Dios no se ha manifestado a través de ti, pero no te duele ni te angustia, porque empezamos a responder emocionalmente a lo que deberíamos responder espiritualmente. A Sansón le angustiaba y le dolían sus emociones más lo que Dalila hacía que lo que Dios hacía a través de él, o lo que Dios no hacía a través de él. Segunda cosa que perdió Sansón, después de perder la sensibilidad, perdemos el secreto con Dios. Jueces 16, versículos 18 y 19. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón
envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 ovejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Lo primero que, después de perder la sensibilidad, lo primero que el enemigo va a querer quitarte es lo que te hace diferente, tu secreto con Dios, el depósito que Dios puso sobre ti. Y el enemigo no va a querer quitarte tu auto o tu casa o la ropa que te pones. Él no está interesado en eso, no está interesado en eso. Él quiere el secreto, lo que te saca del montón, lo que te hace diferente. Vamos a ver, ¿qué estuvo orando hoy? ¿Qué oró hoy? Además de que Dios le diera un auto nuevo, una casa nueva, ¿qué más oró hoy? No, estuvo pidiendo cosas raras. Que Dios lo llenara, que le desarrollara los dones, que quería ser bautizado en lenguas. Ya está diferente la oración, hay que hacer algo. Está orando raro. Eso es lo que el enemigo te quiere quitar. El hambre y la sed por el mover de Dios. El hambre y la sed por ver algo distinto. Él quiere el depósito. Ese aceite que cae sobre tu cabeza, ese aceite que Dios derrama sobre tu cabeza, eso es lo que Él quiere. La unción que Él te ha dado. Él busca desarraigar de ti todo lo que Dios ha depositado. Es la segunda traducción del nombre de Dalila, desarraigar. Y cuando llegaba a este punto, el Espíritu Santo me decía, hay personas que están cediendo cosas que no tendrían que ceder. Hay personas cediendo su aceite, el aceite que Dios derramó cuando te llamó. Hay personas cediendo su unción, la unción con la que tú bendices a otros, la unción con la que tú oras por otros. Hay gente cediendo su aceite, hay gente cediendo su unción, hay gente cediendo los dones que Dios le ha dado. Porque tú, Dalila, que no sé cuál es, tu anestesia espiritual, lo que te anestesia espiritualmente, te presiona a tal punto que tú comienzas a ceder lo de Dios. Lo tercero y lo último que perdemos es la presencia de Dios. Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La traducción al lenguaje actual dice, pero él no sabía que Dios ya lo había abandonado. Si me preguntan a mí cuál es el versículo más terrorífico de la vida, es posible que elija este. Pero él no sabía que Dios ya lo había abandonado. Cuando nos anestesiamos espiritualmente, nos acostumbramos tanto a hacer todo sin la presencia, que la presencia se termina yendo y nosotros no nos damos cuenta, no nos enteramos. Porque como decía una amiga mía, el Espíritu Santo llega como estruendo, te llena por completo. Pues si el Señor me bautizó, empezás a ver la mano de Dios en tu vida, a sentir la llenura cuando viene. Pero cuando se va, cuando sabe que no es bienvenido, comienza a irse silenciosamente. Hasta que un día empiezas a buscar esa presencia y eso ya no está ahí. Hasta que un día la unción ya no está, hasta que un día el aceite no está, porque se empieza a ir silenciosamente. Y entonces nos acostumbramos a hacer todo sin presencia de Dios. Y cantamos pero sin presencia, y predicamos pero sin presencia, y aconsejamos pero sin presencia, pastoreamos sin presencia, lideramos sin presencia. Y nos volvemos a hacer todo sin la presencia de Dios, porque yo ya sé cómo se hace. Porque ya descubrí el secreto, porque ya lo hice una vez bien, y lo hago 2 bien, y lo hago 3 bien, y lo hago 4 bien, entonces para la quinta ya no necesito a Dios ni su presencia.
Y me llama la atención que decía que Sansón quería liberarse como las otras veces. Es decir, él estaba acostumbrado a tener acceso al poder de Dios. Él estaba acostumbrado a tener acceso a la presencia. Él estaba acostumbrado que cuando él se movía, Dios se movía con él. Y cuando él actuaba, las cadenas se rompían. Y cuando él llegaba a un lugar, los ejércitos eran derribados porque Dios estaba con él. Tenía acceso directo al poder de Dios por el depósito que Dios le había dado. Estaba acostumbrado a que la cadena se rompiera. Y a veces estamos acostumbrados a lo que Dios nos dio en un tiempo. No, yo cantaba y la presencia de Dios se movía. No, yo predicaba y Dios se manifestaba, pasado. Porque lo que Dios hizo en tal tiempo, y yo oraba por la gente y lo que sucedía. Y recordamos todo lo que Dios hacía en ese tiempo porque nos comenzamos a anestesiar y con la anestesia comenzamos a perder la manifestación de Dios en el camino. Y nos acostumbramos tanto a tener ese acceso al poder de Dios, a tener acceso a ese poder de Dios, que empezamos a dejar de buscar la presencia. Una vez que Dios nos da los milagros, una vez que Dios nos da las liberaciones, una vez que Dios nos enseña a predicar bien, una vez que Dios nos enseña a cantar bien, a ministrar bien, ya manejo esto, tenemos acceso directo al poder, nos olvidamos de la presencia. Entonces, cuando nos acostumbramos a sus manos, y sus manos son su poder, y nos olvidamos de su rostro, que es su presencia, lo que Él es, empezamos a perder poder y la unción comienza a descender en nuestras vidas. Cuando perdemos su presencia, cuando perdemos de vista su rostro, por estar todo el tiempo accediendo a sus manos y olvidarnos de su presencia, es cuestión de tiempo para que el poder disminuzca y desaparezca. Comienza a disminuir el poder, comienza a disminuir poco a poco la manifestación. ¿Por qué? Porque Dios me puede usar a mí, pero yo no puedo usar a Dios. Y yo no puedo ir a su presencia a buscar milagros, a buscar liberaciones, a buscar ministerio, a buscar lo que a mí me conviene. Señor, lléname, restáurame, levántame. Y no darle ni siquiera una adoración a Él en la intimidad. Calla en su presencia, deja que Él te ministre. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a mí? Y yo ya hablé mucho. ¿Qué es lo que tú me quieres decir a mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mi vida? Y Dios puede usarme a mí. Claro que nos usa a todos. Pero nosotros no podemos usar a Dios. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permanecemos anestesiados espiritualmente? ¿Hasta cuándo permanecemos con esa anestesia espiritual en nuestras vidas? Hasta que vuelves a necesitar una unción que ya no tienes. Hasta que vuelves a entrar a su presencia y tu anestesia espiritual no te deja acceder. ¿A cuántos les ha pasado? Que se meten a orar y uno ahí le da y le da y le da, etc. Y nada. Eso te puede pasar una temporada. Que Dios haga silencio, que Dios pruebe tu corazón. Pero cuando eso se volvió normal en tu vida, donde la sensibilidad espiritual se fue por completo y te sientes anestesiado, te sientes que ya no tienes acceso, te sientes que ya no sientes lo que sentías antes. Yo escucho gente hablarme de lo que Dios hizo en su vida, se le iluminan los ojos. Y cuando comenzamos a hablar de su vida actual, inmediatamente la persona se oscurece. Porque se anestesió espiritualmente. Y entonces vuelves a necesitar esa unción porque quieres ser libre como Sansón. Quieres romper las cadenas. Como siempre lo hacías, como siempre tenías acceso a ese poder, y un día Dios dice, hasta acá. Y las cadenas no se rompen. Y los yugos no se pudren, porque lo que pudren los yugos es la unción. Los yugos se pudren a causa de la unción. Y yo no sé qué es lo que te está anestesiando espiritualmente, lo que hace meses, quizás hace años, no te deja acceder a lo sobrenatural de Dios.
Pero esa hambre y esa sed es necesaria para ver a Dios, para ver lo sobrenatural de Dios, para experimentar algo diferente. Hay que tener hambre y sed por su presencia. Hambre y sed por su presencia. Yo decía la vez pasada que me tocó predicar, anhelamos ver un avivamiento, pero con nuestro altar apagado. Y queremos que otro lo encienda. Decimos, cuando otro encienda el altar, el avivamiento va a venir. ¿Y mi altar? El avivamiento viene cuando yo vengo de mi casa con un altar encendido y tú vienes de tu casa con un altar encendido y comenzamos a alabar a Dios aquí y Dios se comienza a manifestar. Pero si venimos con altares apagados, el avivamiento no va a venir, porque el avivamiento es respuesta para aquellos que tienen hambre y sed de su presencia. Y te van a decir que eres radical, que te tomas todo muy en serio, que no es tan así, que no es por ahí, que no seas religioso. No, estamos en un tiempo de ver algo diferente. Los del mundo te van a decir que sos muy raro. ¿Crees en Dios en estos tiempos? Te recomiendan libros y todo, yo le puedo dar... Te recomiendan libros y todo, ¿no? Tenés que leer a fulano lo que dice sobre vos, ¿qué crees? ¿Vos qué crees? Y te recomiendan bibliografías y para que leas. Y de este lado, no te tomes las cosas tan así. No tenés que ayunar tanto. ¿Para qué ayunas tanto? No tenés que orar tanto. ¿Para qué oras tanto? Está bien, estamos en la dispensación de la gracia. Sí, la gracia es lo que Cristo nos dio en la cruz para que nosotros podamos alcanzar la santidad, para que nosotros rompamos esa anestesia espiritual y alcancemos lo sobrenatural de Dios. Pero cuando nos envolvemos en esa gracia y nos anestesiamos, nunca vemos a Dios porque nunca alcanzamos la santidad, porque nunca rompemos las cadenas de la anestesia espiritual. Y yo le preguntaba a Dios para culminar, ¿por qué es necesario quitarnos la anestesia espiritual y obedecer para poder ver a Dios? ¿Por qué es necesario que nos quitemos lo que sea que nos está drenando la unción, lo que sea que nos está drenando lo que Dios nos da, y venimos a la reunión y nos llenamos de palabra y nos llenamos de su presencia, y lo que Dios nos dio no nos dio ni para llegar al miércoles, ni para llegar al martes, ni para llegar a mañana, porque tenemos lugares en nuestras vidas donde la unción se va, literalmente. Entonces cuando nos brindamos en Dios, esa unción se derrama pero permanece ahí, porque nosotros quitamos todas las anestesias espirituales. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué es necesario quitarnos esa anestesia para poder obedecer? Y Él me decía, porque yo soy santo y yo no puedo negarme a mí mismo. ¿Cuánto escuchas hablar de la santidad de Dios en este tiempo? ¿Cuántas veces recuerdas esa condición que Él tiene de que Él es santo? Ya no está de moda predicar sobre eso. Pero Él sigue siendo santo. Y santo es el único atributo de Dios que no alcanza con que la Biblia lo mencione una ni dos veces. No alcanza. La palabra no encierra lo que es su santidad. No podemos encerrar la santidad de Dios en la palabra santo. Es el único atributo de Dios que se eleva a la tercer potencia. Usted no va a leer que la Biblia dice que Él es poderoso, poderoso, poderoso. Usted no va a leer que la Biblia dice que Él es misericordioso, misericordioso. Usted no va a leer que la Biblia dice que Él es proveedor, 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 o creador, creador, creador. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y por más que quieramos acercarnos a su presencia, Él nos da la gracia para alcanzar la santidad. Es posible vivir en santidad. Yo hablo con jóvenes a veces y me reía el otro día de un mini debate que tuvimos. Me decía, no, la santidad no la podemos alcanzar, no es posible, me decía. Pues siempre vamos a tener errores. Sí, claro, siempre vamos a tener errores. Perfecto no hay nadie, ninguno es perfecto. Pero si a mí vienen y me dicen que no es posible vivir en santidad, lo que yo estoy diciendo es que lo que Cristo hizo por mí en esa cruz no fue suficiente.
que su sangre no es suficiente para limpiarme del todo, que el poder que Él me dio en esa cruz no es suficiente para que yo pueda vivir una vida limpia delante de Él. Estoy diciendo que su sacrificio no me alcanza, que necesito algo más. Él murió en la cruz para que nosotros podamos vivir en santidad. Vivir en santidad ahora, vivir en santidad dentro de 10 años, vivir en santidad hasta que Cristo venga o hasta que nos toque partir. La santidad no pasa de moda, la santidad no era para el Antiguo Testamento, no. Si realmente queremos ver la manifestación de Dios, si realmente queremos ver milagros, si realmente queremos ver avivamiento, queremos ver el cambio en nuestra propia vida, tenemos que quitar la anestesia espiritual de nuestras vidas. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Y cuando leo ese versículo que Sansón dice que la presencia de Dios se alejó de él, pero él no sabía que Dios ya lo había abandonado, Dios me traía las palabras de Moisés: si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. ¿Y cuántas cosas hacemos sin su presencia? ¿Cuántas cosas hacemos sin saber si Él está ahí o si Él no está ahí? Y a veces decimos no, porque el avivamiento ocurrió antes, el avivamiento era para aquellos que oraban y aquellos que buscaban. El avivamiento es para aquel que lo anhela, para aquel que anhela su presencia. Si tú quieres un avivamiento, tú vas a experimentar un avivamiento. Hace poco una amiga mía me escribió, debe estar mirando la transmisión, que quería ser bautizada por el Espíritu Santo. Y entonces ella estaba orando, y decía: no, voy a la iglesia y todo, pido oración, el Señor no me bautiza. Todos están bautizados, yo quiero que el Señor me bautice. Digo, bueno, pon una fecha, digo, voy a tu casa y oramos. Ah, bueno, sí, está bien. Entonces vamos a la casa y cosas que uno dice que si hablas con las personas, uno dice: no, tenés que ir a tal persona que tiene la unción y ahí que te ore y algo va a pasar. No, lo va a hacer contigo, en cualquier lugar. Si tú lo anhelas, lo va a hacer contigo. Si tú te preparas, si tú te santificas para Él, contigo lo va a hacer. Y comenzamos a orar y el Señor la bautizó en el Espíritu Santo y le dio el don de lengua en el living de su casa, orando. Y yo estaba así parada diciendo: qué tremendo, qué tremendo. Y ella en el Espíritu. Y decimos: no, conmigo Dios no lo va a hacer. Sí, contigo lo va a hacer. Porque tú eres respuesta de Dios para este tiempo. Eres respuesta de Dios para este tiempo. Y yo no puedo venir a hablarte y decirte: el Señor te va a levantar, el Señor te va a ungir, el Señor te va a ayudar y tienes que tener fe. Si no limpiamos primero ese altar para Dios, si no nos quitamos la anestesia espiritual, si no nos quitamos lo que nos está robando la unción. Se viene un tiempo nuevo, yo lo sé, lo creo, lo veo. Y Dios está levantando jóvenes y personas que están anhelando algo diferente. Yo decía la vez que pasada que me tocó predicar, ya pasó el tiempo de la teoría. Tuvimos demasiada teoría durante mucho tiempo. Es tiempo de que comencemos a experimentar realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Espero que lo que Dios me ha dado haya bendecido tu vida, haya marcado tu vida, y que no solamente lo escuches y te quedes con eso, sino que lo puedas hacer real en tu vida, que lo puedas hacer carne dentro de ti. La desobediencia, el pecado que cometiste, esa cadena de la que crees que no puedes ser libre, la culpa, la condenación que vienes arrastrando durante tanto tiempo, no tienes que vivir así. Hay respuesta de Dios, hay respaldo de Dios, hay presencia de Dios. No importa la edad que tengas, no importa, ni porque seas muy joven, ni porque seas... Si tienes 13 años, 14 años, a mí me lo decían, o sea, a ella van a poner a hacer tal cosa, sí. Y el Espíritu Santo te prepara.
Y gente mayor o jóvenes, quien sea, si estás aquí hoy o si estás escuchando esto, el Espíritu Santo tiene un nuevo tiempo para ti. Y estás a un paso, yo siempre lo digo y lo predicaba en redes hace poco, estás a un paso de poder acceder a aquello que siempre has soñado acceder y que has creído que es para otros y que no es para ti. Porque eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. No, eso es para los que, y nos repetimos lo mismo. No, eso es para otros acceden a eso, yo no estoy para eso, Dios no me llamó a eso. Tú estás aquí porque tú eres hijo, porque Dios te ama, porque tiene un propósito contigo. Pero si dejas que esa anestesia espiritual siga creciendo en tu vida, perderás la sensibilidad en primer lugar, si ya no la has perdido. Luego perderás el secreto con Dios. Y por último perderás su presencia, y lo peor es que no te vas a dar cuenta. Amén. ¿Qué les parece si oramos todos juntos? Espíritu Santo, te doy gracias, Dios, porque tú estás en este lugar. Gracias porque tú nos amas y porque nos amas nos hablas, Señor amado. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas y nos llenas, porque tú eres, Señor Padre amado, en medio de nosotros. En esta mañana sabemos y reconocemos, Espíritu Santo, que tu presencia está en medio de nosotros y que tú nos estás preparando para algo nuevo, Espíritu Santo. Que tú estás levantando jóvenes, Dios mío, que tú estás levantando, Padre, personas llenos de tu presencia de Dios, y estás despertando el hambre y la sed por tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, para que podamos volver, Espíritu Santo, a ese primer amor, para que podamos volver a buscarte como la primera vez, Espíritu Santo, para que podamos volver a sentir tu presencia, para que podamos volver, Espíritu Santo, a conectarnos contigo, Señor Padre amado. Y en esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que todo lo que está dormido, Señor Padre amado, en todos los que están aquí hoy, Señor, y los que están escuchando esta transmisión, Señor, todo lo que está dormido, Señor Padre amado, todo lo que ha estado anestesiado, Señor Padre, propósitos anestesiados durante años, dones anestesiados durante años, llamados anestesiados durante años, vidas de oraciones paralizadas, ayunos paralizados, intercesiones postergadas, y lo postergas y lo postergas y lo postergas, y la manifestación no llega y la presencia no llega, y ves que el Espíritu Santo no llega. Hoy se rompe toda anestesia espiritual en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y te damos a ti, Espíritu Santo, la libertad, Señor, para que comiences a escudriñar en los corazones de los que están aquí hoy, Espíritu Santo. Hoy tú abres nuestros ojos. Hoy tú abres nuestros ojos, Espíritu Santo, para que podamos ver que tú nos quieres hablar. Hoy tú abres nuestros ojos, Espíritu Santo, para que podamos ver que hay más de ti en este tiempo. Hay más de ti en este tiempo. Hay más de ti en este tiempo, Espíritu Santo. Arranca la anestesia espiritual, Señor Padre, lo que nos aleja de ti, Señor. Lo que haya en nuestra rutina. Yo declaro que en esta semana el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarte cuál es la anestesia espiritual en tu vida. ¿Cuáles son las cosas en tu rutina que no te están dejando orar? ¿Cuáles son las cosas en tu rutina que no te están dejando ayunar? ¿Cuáles son las cosas en tu rutina que no te están dejando acercarte a Dios? ¿Cuáles son las cosas en tu rutina que no te dejan acercarte a tu presencia? ¿Qué personas te están rodeando que te están drenando la unción? ¿Qué personas te están rodeando que no te están dejando llegar a la presencia? Que te desequilibran, que te desaniman, que vampirizan todo lo que Dios pone en tu vida, que te quitan el gozo, que te quitan la paz. Él lo está sacando de ti hoy. Renuncia ahí donde estás a todo lo que te aleje de Él.
No más oraciones infructíferas. No más ayunos sin respuestas. Yo te di la respuesta, dice Dios. Yo te doy la respuesta. Yo te doy la respuesta. Un nuevo tiempo para tu vida, dice Dios. Lo que viviste antes, si viviste manifestación de antes, lo comenzarás a vivir de nuevo, dice Dios. Comenzarás a vivir de nuevo la manifestación del Espíritu. Y si nunca lo has vivido, viene un nuevo tiempo y yo te lo mostraré, dice Dios. Hay personas aquí que miran hacia atrás con nostalgia de lo que Dios hizo. Que miran hacia atrás con nostalgia de lo que Dios un día hizo en sus vidas. No pasó tu tiempo, dice Dios. No pasó tu tiempo. Por eso tú estás hoy aquí. Tu tiempo no pasó, dice Dios. Pero tienes que quitar la anestesia espiritual de tu vida. Lo que te está drenando la energía, lo que te está alejando de su presencia. Hay personas aquí que Dios le está revelando en este momento cuál es su Dalila, el pecado del cual no puede ser libre, la desobediencia de la cual no puede ser libre, las personas de las que te tienes que alejar, las cadenas dentro de ti mismo que tienes que romper. Se va la depresión, se va el ataque de pánico, se va la ansiedad, lo que te ha mantenido atado durante años, lo que te ha mantenido atado durante décadas. Se va la violencia, se va toda maldición generacional. No tienes que cargar con las anestesias espirituales de tu familia. No tienes que cargar con las maldiciones generacionales de tu familia. Se rompen las anestesias espirituales. Se rompe que tu familia no podía llegar a la casa de Dios, que tu familia se apartaba. Hay personas aquí que sus familias se apartaban constantemente. Que toda su familia iba a la casa de Dios y se apartaban, y se apartaban, y se apartaban. Y esa misma anestesia espiritual se transmitió a ti. Rómpela, dice Dios, porque yo hoy te doy la autoridad. Yo te di la autoridad, dice Dios. Rómpela hoy. Toda maldición generacional, todo lo que te aleja de su presencia, cae por tierra hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y anhelamos tu presencia y por eso te adoramos. Y te damos a ti la gloria y por eso te adoramos. Y por eso te adoramos y por eso te adoramos. Tú eres el único digno, el único digno. Santo, 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 yo quiero verte. Díselo desde las entrañas a Él. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Tú eres respuesta de Dios para este tiempo. Tú eres respuesta de Dios para este tiempo. No calles ante mi presencia, dice Dios. No calles ni escondas lo que yo te doy, dice Dios. Porque si te lo doy, es para que tú enciendas a otros. No calles lo que yo te doy, dice Dios. Él tiene más para ti. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo no puedo hacer nada por ti, pero el Espíritu Santo está aquí. Y Él es el único que te puede tocar. Levanta tus dos manos si tú quieres algo nuevo de Dios en esta mañana. Si tú dices, ya basta, Dios, de luchar con lo mismo y no poder ser libre. Ya basta, Dios, de seguir orando y no sentir tu presencia, de sentirme paralizado, de sentirme anestesiado espiritualmente. Hoy se van a romper tus cadenas en el nombre de Jesús. Levanta tus dos manos ahí donde estás y comienza a adorarle, comienza a exaltarle. Y Él va a obrar en ti.
quebrantando tu corazón. Dios está quebrantando tu corazón. Y Él te va a revelar su santidad. Y cuando veas su santidad vas a sentir la necesidad de estar más limpio delante de Él. Cuando veas su santidad vas a sentir dentro de ti la necesidad de ser diferente, de cambiar de vida, de experimentar algo nuevo. Él sigue estando en el trono. Él no ha bajado del trono. Él no necesita que yo diga, tú estás sentado en el trono para estar ahí. Él no necesita que yo le cante y diga, santo, santo, santo. Él es santo, aunque yo no se lo diga. Y si tú quieres algo nuevo de Dios, ve la intimidad y reconoce su santidad, que necesitas algo nuevo, que quieres algo nuevo, y Él te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén?